El mejor de los viajes siempre es el próximo. Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day. La ventana de los viajes. You're wishing God, Con Paco Nadal. 'cause you are my lonely star. And I'm your wishing God. Now hey you. Paco Nadal, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, Mira, Marta? te propongo para este viernes unir dos de los placeres que yo creo que a muchos de nuestros oyentes van a compartir, que es viajar y ver series. Yo no sé a ti si entre viaje y viaje o mientras viajas te da mucho tiempo a ver alguna serie. Me da poco. He de confesar, veo series, pero no soy muy de series. Soy más de largometraje. Me gusta muchísimo más el cine largo. Alguna veo, pero es raro que no me canse al cuarto o quinto capítulo. Pero Bueno, hay gente muy fan de las sí, series, desde claro, luego. claro, y además está relacionado, está relacionado. Esta tarde, de hecho, lo vamos a unir, viajes y ficción, gracias a esta serie, El Cuco de Cristal. Bueno, que alguien se ha muerto para que yo esté aquí viva. Y a mí me gustaría saber cómo era Carlos. Es la nueva serie de ficción basada en la novela de Javier Castillo. Una semana después de su estreno, es la ficción más vista en Netflix. Es una miniserie de 6 capítulos, rodada principalmente en el Valle de Ambroz, al norte de Cáceres. Es una región que componen 8 localidades. Su capital es Hervás y además de ser plato de esta serie, como digo, se ha convertido en el destino estrella del otoño. Porque, y aquí conectamos con los viajes, la revista National Geographic la ha elegido como el pueblo más bonito para viajar en noviembre. Y tú lo conoces, Paco. Muy bien, por cierto. He estado muchas veces en el Valle del Ambroz, en Hervás en concreto, y además me parece que es uno de los pueblos que mejor ha sabido conservar la arquitectura popular de toda la montaña cacereña, y es famoso sobre todo por su judería. Juderías quedan muchas en España, pero la de Hervás es un laberinto de calles frescas y retorcidas que es de las más bonitas y mejor conservadas de España. Ahora vamos a hablar de eso, porque decía, la revista National Geographic ha destacado su riqueza natural, el legado sefardí precisamente, la arquitectura tradicional. Coincides, ¿no? ¿O añades alguna razón más para perderse por esta zona? Bueno, es que el otoño además allí es muy bonito, hay mucho castañar, hay mucho roble, no me extraña que le hayan elegido un buen sitio. No sé si es el pueblo más bonito de España para viajar en noviembre, pero muy, muy bonito, porque el otoño allí en toda esa zona de Cáceres es espectacular. Mira, Marta Estevez ha hablado con la directora de la serie, con Laura Alvea, que habla también del otoño. Ella sabía que cuando llegaron a Hervás habían encontrado el lugar ideal para rodar la serie. La historia tiene 2 tramas temporales en 2 épocas distintas, y es verdad que algo que no habíamos pensado antes surgió a raíz de justo conocer Hervás y toda esta zona de bosque, porque las estaciones de otoño e invierno son tan diferentes. Se me ocurrió, gracias a eso, que podía ser maravilloso que cada una de las tramas temporales transcurriera en una estación diferente. El pasado transcurre en otoño, el presente transcurre en invierno. A partir de ahí nos surgieron un montón de ideas, desde que el color de la fotografía también podía tender en el pasado en tonos más cálidos, en el presente en tonos más fríos, y todo está relacionado un poco con el estado de ánimo de los personajes en cada una de estas tramas temporales, ¿no? Y todo esto fue gracias a encontrar este maravilloso lugar que nos enamoró, empezando por ese otoño con esos colores espectaculares, incluso el propio pueblo de Hervás, que tiene esas calles, esa zona de la judería que nos pareció espectacular. También es muy de agradecer cómo todo el pueblo de Hervás se volcó con el proyecto. Hervás fue declarado conjunto histórico-artístico en 1969 y su casco antiguo conserva, como explicabas, Paco, una de las juderías mejor preservadas. Nuestro compañero de Ser Cáceres, Álvaro García, nos hace una fotografía radiofónica de la judería. Hola Marta, pues sí, estoy en la judería de Hervás, en pleno Valle del Ambroz. Desde la plaza, el barrio se descuelga hacia el río en un laberinto de callejuelas estrechas. Sinagoga, rabidero, cofradía. Las casas casi se tocan arriba, los balcones
callejones de madera de castaño, con voladizos y macetas, parecen asomarse a cotillear con el de enfrente. Bajo los pies crujen los cantos rodados y huele a leña húmeda y a guiso de toda la vida. Cuesta imaginar que aquí, en los siglos XIV y XV, vivían unas 45 familias judías hasta su expulsión en 1492. De la sinagoga no queda rastro, pero la tradición la sitúa a unos pasos en una casa que llegó a tener hasta galería sobre la calle. Sigo bajando hasta el puente de la Fuente Chiquita sobre el río Ambroz. El agua corre, las fachadas se reflejan y por un momento parece que el tiempo aquí ha decidido quedarse un rato más. Mientras el río sigue su camino, uno entiende por qué quien pasa por Hervás siempre se marcha con ganas de volver. Paco, y si nos perdemos por la judería, ¿hay algún lugar, alguna calle particular que nos recomiendes fijarnos específicamente? Pues mira, hay un dicho que es en Hervás, judíos los más. Es una frase que viene de mediados del siglo XV, ¿no? Cuando, como bien ha dicho Álvaro, había 45 familias. Mira, hay toda aquella zona, porque las juderías no tenían edificios espectaculares. La sinagoga, pero ya desapareció, ¿no? Pero sobre todo sobresalen algunas casas señoriales que son posteriores, como el Palacio de los Dávilas o el propio ayuntamiento, que es una construcción barroca que antes fue la enfermería de un convento franciscano. Pero lo bonito es perderse por esas calles. Lo curioso es que todas estas familias judías que habían llegado allí ya huyendo de otro sitio, se asentaron y desarrollaron una industria textil que fue el motor económico de la región durante siglos. En la Casa de la Cofradía se puede ver, ¿no? Era una antigua cooperativa de vino judía que tras la expulsión se convirtió en la Cofradía de San Gervasio. Esa tradición textil llegó por toda la zona, incluso a Béjar, por ejemplo, que está ya en Salamanca, pero es de esa zona donde hubo una industria textil muy potente hasta hace poco. Bueno, pues eso viene de aquella época, de aquellas familias judías. Otro de los atractivos de Hervás es el Museo Pérez Comendador Leroux, ubicado en una antigua casona de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Laura Tirado García es directora del museo y nos invita a conocerlo. Considero que la visita al museo es imprescindible si quieres conocer la obra tanto del escultor Enrique Pérez Comendador como de su mujer, la pintora Madalena Leroux. En el museo se puede contemplar gran cantidad de obras de todo el matrimonio a lo largo de su vida y cómo va evolucionando según van conociendo personas del mundo del arte a lo largo de sus distintos viajes por el mundo. Además, se cuenta también con una sala de exposiciones temporales y la sala dedicada a la obra de Ángel Duarte. Por último, una exposición de nuevos artistas permanente en la que vamos recogiendo la obra de artistas contemporáneos del día de hoy. Extrema por sus cabellos, dura y suave la tez, los ojos de miel y almendro, cariño que no se ve, los ojos de miel y almendro, cariño que no se ve. Paco, por esa zona también hay yacimientos romanos. Claro, porque una vez que estás en Hervás sería una pena no visitar también el Valle del Ambroz. Claro. No por Hervás, porque está en la montaña, pero sí por ese valle pasaba la calzada romana número 24, según el itinerario de Antonino, el famoso mapa de carreteras de antigüedad, que enlazaba Emerita Augusta con Astúrica Augusta, es decir, Mérida con Astorga, es decir, lo que hoy conocemos como Vía de la Plata. Bueno, pues allá una de las mansio, Cáceres era una mansio, Salamanca era otra mansio, una de las mansio era la ciudad romana de Caparra. De ahí quedó nada, porque estaba todo cultivado, pero sobresalía un arco tetrapilón, un arco con 4 pilones, espectacular, allí en medio de la nada. Yo lo llegué a conocer cuando todavía no se había excavado la ciudad, de esta ciudad romana de Caparra. Hace ya unos años se puso en valor, se excavó, se ha hecho una zona de un centro de interpretación, y ese arco tetrapilón, que es la imagen, el logo de la Vía de la Plata, es realmente espectacular, y no sé si creo que queda algún otro en España, pero ya sabes que de la ciudades romanas no quedaba nada, estaba todo arrasado, y de esta sobresalía ese fantástico arco que daba acceso a la ciudad y por donde pasaba la Vía de la Plata, y donde siguen pasando los peregrinos que van a Santiago todavía por allí. La ciudad romana de Caparra es otro de los sitios para ver sí o sí en este Valle del Ambroz junto con Hervás. Oye, y para hacer ese camino de Santiago por la Vía de la Plata, ¿en otoño, en invierno, en alguna estación en especial, cuándo recomiendas?
Yo diría cualquiera menos el verano, porque Ya. el verano allí es duro y no hay agua, no hay una sola fuente, ¿no? En verano en bici, yo lo he hecho en bici y bien, pero andando se hace muy duro. Pero en la primavera, en todas esas dehesas cacereñas y salmantinas, o el otoño es realmente espectacular. Oye, ¿y para comer gastronómicamente el Valle del Ambroz? ¿Del 1 al Bueno, 10? Estamos hablando de Cáceres, se come muy bien, solomillo de ternera retinta, la caldereta de cabrillo, el cuchifrito, las patatas revolconas, vamos, se come muy bien. Se come muy bien en toda España, Sí, sí. pero allí en Cáceres... Pero ¿qué te voy a decir? merecía la pena mencionarlo. Sí. Bueno, eso a un peregrino le resucita, claro. Hombre. Imagínate este menú que he dicho, una noche después de 35 kilómetros caminando, ya te digo. Llévame a mi Extremadura y allí déjame en mi tierra, esparcido por los aires para abonar la cosecha. Paco, y hablando de Cáceres, el parador de Jarandilla de la Vera acaba de reabrir, creo, después de unos meses cerrado por reformas, ¿no? Tú que siempre nos cuentas las novedades de los paradores. Sí, pues efectivamente, dentro del plan de renovación, del ambicioso plan de renovación que está llevando a cabo Paradores de cara a su centenario, que será en 2028, pues van a reformar más de la mitad de los edificios. Uno de ellos ha sido este, ¿no? El de Jarandilla de la Vera, que por cierto es uno de los paradores encantadores, porque sabéis que si algo de mérito ha tenido, y tiene mucho, esta red de paradores, es lo que ha contribuido a renovar edificios de valor histórico que de otra manera se hubieran perdido, ¿no? Sí. El Parador de Jarandilla es un castillo legendario del siglo XVI que aún conserva su foso, sus murallas originales, una impresionante galería gótica en el patio interior, en fin, y luego, fíjate si tiene valor histórico que... allí durmió Carlos V, no pasó una noche, fue su residencia cuando Carlos V se decide retirarse del monasterio de Yuste. El monasterio no estaba todavía preparado para acoger a tan regio huésped. Entonces estuvo durante un tiempo en este castillo, en lo que hoy es el Parador, hasta que se terminó el monasterio de Yuste. Por eso el Parador de Jarandilla es también uno de los puntos importantes en lo que hoy llamamos la ruta de Carlos V, que recorre lugares vinculados a ese último viaje por tierras extremeñas. Oye, y está situado en el pleno corazón de la Vera. Claro, es que, mira, está rodeado de gargantas, de estos bosques de castaños, de puentes medievales. Es un parador muy bonito para ir a desconectar, no es tan urbano como rural, a pesar de que el lujo es de un gran hotel, ¿no? Caminar, desconectar y hacer hambre. Y bueno, ya hablábamos de la gastronomía, pues claro, a mí me gustan mucho los restaurantes de paradores, sí. Se come muy bien y sobre todo porque miman mucho el producto local y las recetas tradicionales. Entonces, bueno, pues estos solomillos, esta caldereta de cabrito, de cuchifrito, no sé, el jamón de bellota de la dehesa de Extremadura, pues allí se puede probar muy bien en el restaurante del Parador de Jarandilla de la Vera, Cáceres. Oye, y también tiene un lado artístico, ¿no? Sí, porque ya sabes que en toda esta renovación, pues si ya había obras de arte, están incorporando mucha obra nueva. Aquí han metido un díptico de gran formato de Lin Calle, inspirado en los paisajes del Jerce, una pieza en papel de Nacho Zubelzu, y en fin, y esto pues contrasta con otras piezas más contemporáneas, como copias de retratos que hizo Tiziano de Carlos V e Isabel de Portugal. Una maravilla el Parador de Jarandilla, merece la pena ir a verlo. Y alojarse en él, por supuesto. Cada vez que cruje una de las maderas del suelo de uno de nuestros paradores, por un instante se abren a la vez una ventana al pasado y otra al futuro. Ese mismo sonido lo escucharon abades, monjes, reyes y reinas, viajeros, mujeres indómitas, turistas. Y lo escucharás tú y todos los que están por venir. Paradores, gracias por venir. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Pues mira, uno que conoce bien el Parador de Jarandilla es Jorge Drexler, que creo que actuó allí hace años. Paco Nadal, muchísimas gracias, amigo. Hasta la vista, Marta. Un besazo. Un saludo a todos. Adiós. Me haces bien, me haces bien. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.